El presidente ucraniano dice que ha llegado la hora de que se creen las Fuerzas Armadas Europeas. Lo ha dicho en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Allí ha insistido en que Ucrania no va a aceptar ningún acuerdo de paz que se negocie a sus espaldas. Emmanuel Macron convocó a varios líderes europeos a una cumbre en París con carácter de urgencia. El motivo, definir una posición europea sólida antes de que los estadounidenses y los rusos se reunieran en Arabia Saudí. Como le debió de decir Chamberlain a su homólogo francés Édouard Daladier en 1938, cuando aprobaron la incorporación de los Sudetes a la Alemania nazi, corre que me cago. El resultado de la cumbre, rien de rien, o en román paladino, nada de nada, o en caló, nasti de plasti. Ni exigencias concretas, ni cohesión interna, ni mucho menos un plan de paz superador frente a la agenda extractivista del imperialismo de Trump en Ucrania. A la reunión acudieron buena parte de las principales figuras del poder europeo. Keir Starmer, flamante primer ministro laborista; Olaf Scholz, el canciller socialdemócrata alemán de los créditos de guerra; Giorgia Meloni, la jefa del gobierno italiano, que es fascista, aunque para nosotros siempre será querida Giorgia; Donald Tusk, viejo luchador católico del sindicato de Lech Walesa y primer ministro de Polonia. No faltó tampoco a la cita la gran amiga de Israel y presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y por supuesto también estaba allí el mandatario más sexy del hemisferio occidental. Dice de él el juglar Monrosi en el diario.es que este gran demócrata ha convertido España en referente antitrumpista en el combate ideológico con la derecha. Con ustedes, ciudadanos de Europa, Peter Chuletón Sánchez. Se nota, se siente, Europa está presente. Las ausencias, claro, también brillaron. Zelensky y su jersey verde oliva fallaron en la cita y tampoco fue el colega de Putin y de Abascal, Víctor Orbán. Macron, el hombre, pretendía mostrar unidad frente a Donald Trump, que está convencido de que Europa es perfectamente prescindible en la agenda para poner en pausa la guerra de Ucrania. El problema de Macron y de los superhéroes europeos que le acompañaban es que, claro, su seguidismo con la OTAN y con Estados Unidos, al menos desde 2022, pues hace poco creíble cualquier ejercicio teatral de orgullo europeo. Trump tiene clarito como el agua lo que va a exigir a Europa y probablemente lo consiga. Para empezar, sumisión y silencio, calladitos, que no molesten durante las negociaciones y que acaten lo que sea que acuerden Moscú y Washington. Y para seguir, que se hagan cargo del día después. Europa deberá encargarse militarmente del oeste de Ucrania, toda vez que la paz que se firme allí será con toda probabilidad una paz frágil. La cumbre de París buscaba revertir esta tendencia, ejemplificando una unidad europea que contradijese la narrativa trumpista. La realidad es que ha servido exactamente para lo contrario. Europa, todavía en zozobra diplomática, es hoy igual de irrelevante para la paz en Ucrania de lo que era hace 48 horas, pero con un agravante. Lo ha evidenciado en una cumbre anunciada a bombo y platillo. En lo único que parecen estar de acuerdo los superlíderes europeos es en aumentar el gasto militar, algo que es precisamente una exigencia ¿de quién? De Donald Trump. Cada gobierno justificará el aumento del gasto de acuerdo a sus pretensiones y estilos electorales. La derecha insistirá en la amenaza existencial que constituye Rusia y la socialdemocracia dirá que el régimen de guerra es perfectamente compatible con la sanidad y con la transición energética. Será mentira, pero ¿qué más da? La mentira y la verdad hace tiempo que dejaron de importarle a las élites europeas y a los principales medios de comunicación del continente. Europa afronta un periodo de reconfiguración de su triste papel en el sistema internacional, incapaz de defender la paz, incapaz de hacer valer sus intereses, incapaz de contener la agresividad trumpista e incapaz de sostenerse como una suerte de valedor del derecho internacional, véase Gaza, o de la diplomacia, véase Ucrania, o de los derechos humanos, véanse las fronteras europeas. Europa no es casi nada más allá de un humillado satélite de los Estados Unidos. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base. Bueno, hoy en La Base
Hablamos de lo que pinta Europa en las negociaciones para poner fin o pausa a la guerra ruso-ucraniana y de lo que están negociando en otro lugar, bastante lejos de París, en Arabia Saudí, los Estados Unidos con Rusia. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Hola Pablo, bueno pues para no perdernos vamos a intentar hacer una cronología coherente desde la semana pasada cuando Trump anunció esas negociaciones con el Kremlin, pasando por la conferencia de seguridad de Múnich, por ese lunes negro en París y por lo que está ocurriendo hoy en Riad. Esta mañana Manu Levín iba yo llevando a los niños al cole en el coche y iba escuchando la SER y pensaba para mis adentros qué festín se va a dar Manu Levín hoy en la base. Pues vas a volver a escuchar hoy la SER en el programa, Pablo, vais a volver a escuchar todos y todas la SER si no lo habéis hecho esta mañana, porque traigo unos cuantos cortes que son muy interesantes, no solo para el análisis de medios, para los analistas de medios, sino quizá también para los psicólogos o para los psiquiatras, porque es interesante atender al proceso que están viviendo internamente estos opinadores en la cadena SER. O de los psicoanalistas. Abrimos Consulta Lacaniana aquí en la base y para ello contaremos con uno de los mejores psicoanalistas de este equipo, Raúl Sánchez Cedillo, a ver si se toma bien la broma. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Todo va muy deprisa, así que recapitulemos. A mediados de la semana pasada, Donald Trump anunciaba que había hecho una llamada al Kremlin y que había hablado con Vladimir Putin sobre intereses comunes, el más importante de ellos, el inicio de las negociaciones para la paz en Ucrania. El anuncio de esa llamada encendía todas las alarmas en Europa que quedaba fuera de la mesa de negociación. Llegamos así a este pasado fin de semana en el que se celebró la 61 Conferencia de Seguridad de Múnich. Esta es una conferencia anual que se celebra desde 1963 en esa ciudad alemana para lograr, dicen, la paz a través del diálogo. Pero nada de eso ha pasado. Este mismo lunes, ayer, se reunían de hecho de urgencia en París los líderes de 8 países europeos, como nos contaba Pablo, para estudiar una reacción a la que se les venía encima después de Múnich. Y como colofón, hoy arranca en Riad, hoy ha arrancado de hecho en Riad, el primer encuentro para esas negociaciones de paz en Ucrania con Sergei Lavrov por parte de Moscú y Marco Rubio por parte de Washington, sentándose frente a frente a la mesa. De Europa ni rastro, de Zelensky tampoco, pero rebobinemos al fin de semana cuando el equipo de la Casa Blanca desembarcaba en Múnich para básicamente mostrar la debilidad de Europa, ¿verdad? Todas las claves se encuentran en el discurso de J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, que mezcló una retórica ultraconservadora centrada en la guerra cultural con un golpazo de realidad de realpolitik internacional para Ucrania y para Europa, porque Moscú negociará directamente con Washington los términos de la paz en Ucrania y cualquier otra negociación sobre seguridad internacional en el futuro. J.D. Vance abrió su discurso advirtiendo del retroceso de Europa respecto de algunos de sus valores más fundamentales y cerró citando a Juan Pablo II. Entre medias recordó quién había perdido la Guerra Fría, atacó el derecho al aborto, las migraciones, reivindicó a la extrema derecha europea y lanzó una clara advertencia a Europa. Como ha dejado muy claro el presidente Trump, dijo literalmente, nuestros amigos europeos deben desempeñar un papel más importante en el futuro de este continente. Creemos que es una parte importante de estar en una alianza compartida que los europeos den un paso adelante, mientras Estados Unidos se centra en las zonas del mundo que están en gran peligro. Que sea un fascista como J.D. Vance quien venga a decirle a Europa, pues ahí te quedas, después de seguidismo ciego a Washington durante décadas, es un corolario terrible para el proyecto europeo, si es que lo hubo. Además, J.D. Vance quiso cobrarse también el Russiagate, ya saben, las acusaciones de inferencias rusas que hubo en favor de Trump durante las elecciones anteriores de 2016. ¿Cómo se lo cobró? Bueno, pues diciéndole a Europa lo siguiente: si su democracia puede destruirse con unos pocos cientos de miles de dólares en publicidad digital de un país extranjero, entonces no era muy fuerte en origen su democracia. Y la guinda además la puso el general Kellogg, el enviado de Trump para Ucrania. Escuchen lo que dijo. Can you assure this audience that Ukrainians will be at the table and Europeans will be at the table? The answer to that last question, just as you framed it, the answer is no. The answer to the earlier part of that question is yes. Of course the Ukrainians are going to be at the table. I mean, it would be foolish to say they wouldn't. But when you sit at the table, there's two protagonists when you look at it, and there's one, hopefully, to be an intermediary. When you look at who are the protagonists and who's the intermediary? The fact is, we're looking at, you can have the Ukrainians, the Russian, and clearly the Americans at the table talking, but we've got to have specifics to get to a point.
Una mesa, 2 protagonistas, está bastante clara la cosa. Para muchos todo esto escenifica la ruptura del gran consenso de Occidente salido de la Segunda Guerra Mundial. Quizá, ojo, estemos asistiendo al divorcio más importante de las últimas décadas y todo ocurrió para más Inri el pasado viernes, que era San Valentín. Hay amores que matan, pero en Múnich hablaron otros muchos, además de J.D. Vance, que pueden darnos claves, o al menos algunas claves, sobre cómo va a reconfigurarse el panorama internacional después de esta sacudida. Sí, por ejemplo, von der Leyen, que iba perfilando el camino que va a tomar, parece, la Unión Europea. Citamos literal: puede anunciar que propondrá activar la, ojo, cláusula de escape para las inversiones en defensa. Esto permitirá a los Estados miembros aumentar sustancialmente los gastos en defensa, declaró la presidenta de la Comisión Europea. Y luego se lo vamos a ampliar, pero aunque les suene un poco delirante, esto parece que va a materializarse. La austeridad y el techo de gasto europeos, el gran consenso de la gran recesión, ese que apenas puede tocarse en momentos como la pandemia, por ejemplo, ahora sí que va a saltar por los aires para poder armar a Europa hasta los dientes. Otra declaración importante fue la de Mark Rutte, secretario general de la OTAN, que vino a afirmar que la membresía de Ucrania en la organización euroatlántica no se iba a producir y que tampoco era condición indispensable para negociar una paz. Síganos en esta historia en 3 actos. Octubre de 2024, Mark Rutte dice: el camino de Ucrania hacia la OTAN es irreversible. Está en la web oficial de la OTAN. Seguimos, 13 de febrero de 2025, Mark Rutte también: no creo que sea práctico que Ucrania entre en la OTAN. Mismo 13 de febrero, un poquito más tarde ese día, Mark Rutte: a Ucrania nunca se le prometió membresía en la OTAN. Vamos, que lo de que Ucrania entrase en la OTAN era harto improbable. Lo explicaba muy bien Olga Rodríguez en su última pieza en el diario.es cuando recuerda que el embajador de Estados Unidos en Rusia, William Burns, posteriormente director de la CIA con Joe Biden, advirtió en 2008 al gobierno de Bush que la entrada de Ucrania en la OTAN era la más destacada de todas las líneas rojas para la élite rusa, no solamente para Putin. Según desvelaría posteriormente la exanalista de inteligencia Fiona Hill de la Brookings Institution, los servicios secretos de los Estados Unidos se opusieron desde el principio a la idea de integrar a Ucrania y a Georgia en la OTAN en 2008, pero Bush ignoró estas advertencias. Y Bush, y Obama, y el primer Trump, y Joe Biden, lo que pasa es que ahora con China en la nuca, bueno, pues el pragmatismo manda. Pero esto de la OTAN y Ucrania lo avisaron también, por ejemplo, pues el neorrealista John Mearsheimer, el filósofo Noam Chomsky, diplomáticos de todo tipo como William Perry, que fue secretario de Defensa con Clinton, o Pat Buchanan, que fue asesor de Nixon. Alexei Arestovich también, que era un diplomático ucraniano, ya en 2015 también lo advirtió, o incluso el famoso disidente soviético Solzhenitsyn. También George Biff, que era el responsable de la CIA sobre asuntos rusos durante años. Hasta Henry Kissinger, dijo que en lugar de unirse a la OTAN, Ucrania debería adoptar una postura en la que cooperase con Occidente en la mayoría de los campos, pero que evitase cuidadosamente la hostilidad institucional hacia Rusia. Vamos, que advertencias no faltaban. Volodymyr Zelensky está ahora mismo en la cuerda floja, no, en la cuerda flojísima. Si convocase elecciones, cosa que lleva posponiendo desde marzo de 2024, es probable que no renovase su mandato, con la popularidad en el momento más bajo, debido sobre todo a la movilización forzosa al frente de guerra. ¿Y qué solución propone Zelensky a toda esta situación donde le han dejado fuera de la mesa? Bueno, pues la siguiente, también le citamos literal lo que dijo en Múnich: debemos crear las Fuerzas Armadas de Europa para que el futuro de Europa dependa solo de los europeos y las decisiones sobre Europa la tomen Europa, dijo el sábado. Es decir, que su idea es poner al ejército ucraniano, que tiene unos déficits democráticos, por decirlo suavemente, bastante evidentes, en el centro de una remilitarización europea. Todo esto se materializó ayer lunes en una reunión de urgencia convocada por Emmanuel Macron, como contábamos, el presidente de la República Francesa, no por mucho tiempo, que sentó en la mesa a los principales superhéroes, superlíderes europeos, a una suerte de cumbre improvisada para sellar algún tipo de posición cohesionada, pero... Los estuvo nombrando Pablo: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia, España, Países Bajos y Dinamarca. También asistían la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. ¿Que por qué se invitó al Reino Unido, que no es miembro de la Unión Europea,
pero no se invitó a 19 de los Estados miembros de la Unión, pues define bastante bien quién manda aquí y los límites de cualquier proyecto soberano europeo con o sin los Estados Unidos. Y ni siquiera entre estos 8 se pusieron de acuerdo. Keir Starmer, el primer ministro británico, defendió la necesidad de una paz duradera en Ucrania, no de una pausa que permita a Putin retomar la guerra, lo que incluiría tropas británicas en el terreno. Macron tampoco se opuso, pero Olaf Scholz, canciller alemán, que afronta pues muy probablemente sus últimos días frente al gobierno alemán, dijo que era completamente prematuro e inapropiado hablar de fuerzas de paz en Ucrania. Polonia llegó con una de las líneas más duras, como no, a la cumbre, con Donald Tusk exigiendo a Europa elevar al máximo sus capacidades militares en lo que definió como una nueva etapa en las relaciones transatlánticas con Estados Unidos. Y Dinamarca, representante informal en la cumbre de los estados bálticos y los nórdicos, afirmó por su parte que todas las naciones europeas deben elevar su apoyo a Ucrania y su gasto militar, porque, según planteó, Rusia amenaza a toda Europa ahora. Ya saben, de nuevo el relato de la amenaza existencial a Europa. Seguimos esperando que Pedro Sánchez nos explique qué tiene de existencial una guerra a 5.000 kilómetros de Madrid. Pero bueno, ya saben, el atlantismo seguidista y kamikaze del PSOE alcanza nuevas cotas cada día y Sánchez sigue la estela de von der Leyen y apuesta un poquito más allá. Vean. Que vivimos un momento en el cual vamos a tener que flexibilizar algunas de las reglas, por ejemplo las reglas fiscales, para poder acoger un mayor gasto en seguridad y en defensa. En seguridad y en defensa. O sea, que después de reformar el artículo 135 de la Constitución por la espalda, después de decirnos que la austeridad y el gasto eficiente y los límites a la deuda y al déficit eran la senda de la recuperación en Europa, ahora el PSOE nos quiere convencer de que hay que invertir en defensa lo que no podemos gastar en hospitales, en educación o en escudo social. ¿Recuerdan lo que costó negociar los fondos de recuperación durante la pandemia? ¿Recuerdan las resistencias a apoyar a los países del sur de Europa durante la crisis económica? Pues bueno, parece que en este banquete de bodas que se improvisó ayer en París, pues aquí ya no hay ninguna resistencia. Europa va a la guerra con Indra, Rheinmetall, Airbus, Leonardo, etcétera, 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 y la prioridad europea es militarizar el continente con ingentes inversiones en armas para asumir los gastos de la OTAN, que encabeza Estados Unidos, y la defensa ante una eventual agresión de Rusia. Antes de la invasión rusa de febrero del 22, en Ucrania los 27 gastaban 200.000 millones de euros en defensa. En 2024 subieron a 320.000 millones de euros. Si algo podía salvar una suerte de identidad europea, servir de pegamento a este desbarajuste, digamos, era el supuesto estado de bienestar en la Unión Europea, la cohesión, el acervo comunitario de derechos, pero parece que la única alternativa que se les ocurre a los líderes continentales es lo contrario, recortar los programas sociales, la sanidad, las pensiones. Y quedamos pendientes de contarles lo que salga hoy de las conversaciones en Riad que se están produciendo en estos momentos. De antemano, ya Volodymyr Zelensky ha asegurado que no va a reconocer las conclusiones de la reunión. Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto y considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no dará resultados. Ha dicho desde Emiratos Árabes Unidos que nadie entiende muy bien qué hace ahí si no le dejan sentarse en la mesa, en fin. Es más ciego que el que no quiere ver. Terminamos con otras palabras dichas también durante esa conferencia de seguridad este fin de semana en Múnich y a las que quizá no se prestó tanta atención para variar. Pero si dejamos de mirarnos el ombligo de nuestro jardín euroatlántico, China, por ejemplo, estaba moviendo sus cartas con cautela y vista larga, como siempre. Y ojo a las palabras de este ministro de Exteriores de la India, que también venían a darnos pistas sobre lo que puede estar por llegar. Este ministro dijo que el liberalismo no equivale a la democracia y, al contrario, al haberlo aplicado internacionalmente, se ha convertido antidemocrático en lo fundamental. Él también habló de think tanks, rankings de democracia o periódicos que sentaban cátedra al resto del mundo sobre lo que debían o no debían ser. Y ahora, bueno, pues Estados Unidos, principal arquitecto de todo aquello, se atreve a reprender a Europa y decirles, pues os lo habéis creído. Y ya para esto pues no sirven los paralelismos históricos de baratillos estos que hace Estefanía Molina. En resumen, fracaso en París, Europa ninguneada, Rusia y Estados Unidos repartiéndose Ucrania, el Pacto Social Liberal Europeo sumido en una especie de histeria colectiva y solo estamos a martes. Abróchense los cinturones que vienen curvas. Gracias, compañera. At this conference, of course, to discuss security. And normally, we mean threats to our external security. I see many great military leaders gathered here today. But while the Trump administration is very concerned with European security,
and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine. And we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense. Pues bastante clarito. Bueno, Levin, siéntanos en el diván a la progresiva. Vamos al diván. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, Elisabeth Kubler-Ross, no sé si os suena, psiquiatra suiza estadounidense fallecida en 2004, se hizo famosa por teorizar las 5 fases del duelo. Sabéis, ¿no? Lo de 1, negación, 2, rabia, 3, negociación, 4, depresión y finalmente 5, aceptación. Lo cierto es que no está del todo claro en qué fase del duelo se encuentran ahora mismo exactamente los poderes mediáticos centrales del jardín europeo, porque da la sensación de que van transitando de una a otra en una ciclotimia que mezcla arrebatos de realismo y lucidez, la fase final de aceptación, con recaídas a la depresión, la rabia o la negación, porque veréis que, tal y como analizábamos también en episodios anteriores, hay ahora mismo en Europa una caída generalizada del guindo, en particular en la progresía mediática, pero todavía una caída del guindo parcial, porque al mismo tiempo que se constata la amarga realidad europea, se continúa apostando por una receta con exactamente los mismos ingredientes que la han amargado. Dicen que el mundo de hoy es multipolar, pero la prensa europea de momento es más bien bipolar. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto? Vamos con la sección y veréis. Por un lado, como decía, crece en los medios del jardín una triste conciencia sobre la humillación total a la que ha sido sometida Europa por parte de Estados Unidos, sobre el trágico desenlace también que va a tener todo esto para Ucrania y para Europa, y ahí, eso sí, menos asombro, compañeros, y más autocrítica, porque se veía venir desde el principio, y bueno, en general, una triste conciencia sobre la derrota geopolítica y la condición de periferia y de mascota de Estados Unidos en la que ha quedado Europa. O en la que había quedado, porque parece que ahora el amo Donald Trump ha decidido abandonar la mascota en una gasolinera después de haberle atado las patitas. Él nunca lo haría, decía aquel anuncio. Bueno, contenidos mediáticos propios de una lúcida fase de aceptación. Derecha mediática, El Confidencial. Vance deja una cosa clara en Múnich. Los Estados Unidos de Trump vienen a por Europa y su primer objetivo es Alemania. El vicepresidente J.D. Vance esquivó el tema Ucrania en la conferencia de seguridad de Múnich y sacudió la campaña electoral alemana con una cruzada ideológica, dice El Confidencial. Expansión. La verdadera advertencia de Vance a Europa. Los europeos deben reducir su peligrosa dependencia de Estados Unidos, que ahora es su adversario. Está claro que Estados Unidos, dice expansión, ya no puede considerarse un aliado fiable para los europeos, pero las ambiciones políticas de la administración Trump para Europa significan que por ahora Estados Unidos también es un adversario que constituye una amenaza para la democracia en Europa e incluso para el territorio europeo, como en el caso de Groenlandia. Entonces, ¿qué hacer? Dice expansión, que responde: los europeos tienen que empezar a prepararse rápidamente para el día en que la garantía de seguridad de Estados Unidos para Europa desaparezca definitivamente. Para ello deben crear industrias de defensa autónomas y un pacto europeo de defensa mutua fuera de la OTAN que se extienda más allá de la Unión Europea e incluya a Reino Unido, Noruega y otros países. Vaya, vaya, vaya. Así que expansión, del mismo grupo mediático que el diario El Mundo, está abogando por un pacto europeo de defensa fuera de la OTAN. En El Mundo, OTAN no, bases fuera, ver para creer. Vivir para ver. Estados Unidos es ahora adversario de Europa, constata claramente expansión, y lo prometido es deuda. Escuchamos la cadena SER. Hola, muy buenos días. Lo que Europa se está jugando en Ucrania no es solo la paz en su propio suelo, sino cuánto va a poder resistir la decisión de Trump de hacerla de menos en un nuevo orden mundial que parece que quiere remitir a los viejos imperios. Bueno, acabamos de escuchar 3 muestras muy claras y explícitas de una especie de nueva conciencia. La amenaza para Europa es Estados Unidos. Y, ojo, es también la dependencia de Europa de la OTAN. Escuchamos también la cadena COPE. A esta hora debería comenzar en París el encuentro de urgencia que ha convocado el presidente francés, Emmanuel Macron, para abordar el futuro de Ucrania y, por extensión, la futura política de seguridad de la Unión. Una reunión que ha sido convocada en apenas 72 horas y después de que Estados Unidos le dijera a los líderes europeos a la cara que no cuentan con ellos para negociar la paz en Ucrania. Es la expresión más descarnada de la tutela que Washington ha mantenido con Europa durante décadas. Y tutela es la palabra exacta, porque lo que pasa hoy se ha
asemeja a la relación de un niño tutelado por un adulto que acaba con la frase: niño, no te metas, que estamos hablando cosas de mayores. La situación es bastante similar. Estados Unidos ha decidido tratar directamente con Rusia y no quiere injerencias, así que espera que Europa acate lo que Trump pacte con Putin. Sabiendo la dependencia militar que actualmente tenemos de la OTAN, mucho me temo que los países europeos pueden tener poca capacidad de influencia. Da la sensación de que a la Unión Europea todo esto le ha pillado a contrapié. Asistimos como espectadores al cambio de la geopolítica mundial que se está escribiendo ahora mismo. Lo inquietante es que, siendo protagonistas de esa historia, no somos capaces de escribirla. Es más, nos la están dictando. En fin, bienvenidos a la realidad. La reunión de París es la expresión más descarnada de la tutela que Washington ha mantenido con Europa durante décadas. Y tutela es la palabra exacta, porque lo que pasa hoy se asemeja a la relación de un niño tutelado por un adulto que acaba con la frase: niño, no te metas, que estamos hablando cosas de mayores. Bueno, esto se puede escuchar hoy nada más y nada menos que en la cadena de la Conferencia Episcopal, en la COPE. COPE. Oh, Dios mío. Claro, lo que pasa es que decir esto mismo hace solo algunas semanas, que la sumisión a la agenda de Estados Unidos en Ucrania era la ruina y el desastre para Europa y que la OTAN es un grave problema, pues era sinónimo de confundirse de enemigo y vivir en la Guerra Fría y no sé qué más chorradas. Bienvenidos todos a la realidad, efectivamente. Hoy hasta en la SER se habla de un nuevo orden mundial. Lo escuchábamos hace un momento y lo vamos a escuchar una vez más. Elisa de la Nuez. Ha terminado el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial, que era un orden en que había instituciones, había procedimientos, había reglas, aunque por supuesto con muchas excepciones y con muchas limitaciones, pero digamos esta etapa ha pasado, y ha pasado porque Estados Unidos básicamente ha decidido que ha terminado. Y frente a esto, la gran pregunta es si la Unión Europea va a poder afrontar este enorme cambio y este enorme reto. Ha terminado el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y se ha terminado porque Estados Unidos lo ha decidido. ¿Seguro que esto es la cadena SER, Manu? Era la cadena SER. Claro, tiene sentido la duda, ¿no? Porque si uno ha escuchado esta misma emisora en los últimos 3 años y hoy escucha esto, pues no sabe si reírse o si llorar. 3 comentarios sobre este corte. El primero, lo que veníamos diciendo. En la SER por fin asumen que esto del trumpismo no es una aberración pasajera más que un cambio, y ojalá se mantengan a salvo las relaciones que sostuvieron el orden productivo en el occidente de posguerra, así como en otros lugares del planeta, como leíamos hace solo unos pocos días en El País, del mismo grupo mediático, el Grupo Prisa. Ahora sí hablan de un nuevo orden mundial. Incluso esta mañana llegaban a comparar todo esto con la caída del muro de Berlín. Se acabó el siglo XX, empieza el siglo XXI. Hasta ahí todo muy bien. Pero antes había un mundo basado en reglas, ahora se ha terminado, dice Elisa de la Nuez. ¿En serio había un mundo basado en reglas, compañeros, compañeras y compañeros de la SER? ¿O acaso había un mundo basado en las reglas que imponía Estados Unidos y simplemente Estados Unidos ahora quiere otras reglas? Seguir hablando de que había un mundo basado en reglas e instituciones cuando se está cometiendo en Palestina un genocidio más que documentado, el genocidio más documentado de la historia, es hacer el ridículo, por no decir comportarse como un miserable made in progresía. Made in progresía. Pero volviendo a la fase de aceptación, 3. Ese mundo se ha terminado porque Estados Unidos ha querido, decía también esta opinadora. Bueno, este corte y los anteriores cortes y piezas que hemos comentado enmarcan lo que estamos viviendo claramente como un episodio en el que Europa se juega su futuro, su sentido y su propia existencia, una cuestión existencial para Europa. Y esa cuestión existencial se relaciona al fin claramente con la relación con Estados Unidos y la OTAN. Estados Unidos como la amenaza existencial para Europa. Y su proyecto, se constata además, es también cambiar gobiernos en Europa. Euronews, el vicepresidente estadounidense Vance rehuye a Scholz y se reúne con la líder del partido Alternativa para Alemania. Le Grand Continent, cambio de régimen, el discurso completo de J.D. Vance en Múnich. Convencido, dice Le Grand Continent, de que la principal amenaza para Europa proviene de dentro, apuntando a las élites políticas y deseando hacer saltar los cordones sanitarios erigidos contra la extrema derecha en Alemania, J.D. Vance articuló por primera vez la visión maximalista de la Casa Blanca de Donald Trump para el continente europeo, un cambio de régimen. Se decía que esto tenía que acabar con la caída del régimen de Putin y a ser posible la balcanización de Rusia, y al final los que van a caer son los gobiernos europeos para ser sustituidos por los fascistas amigos de Trump y de Putin. Por eso J.D. Vance va a Alemania y se reúne con la líder de la ultraderecha en lugar de con el canciller Scholz. A ver cuáles van a ser los gobiernos que acaben derrumbados.
y a ver quién va a ser quien acabe balcanizada, quizá. No Rusia, Europa. Se acabó el orden mundial de posguerra, decían hoy los medios europeos, lo cual, dicho de otra manera, significa que las condiciones históricas que motivaron el propio surgimiento de la Unión Europea ya no existen. Y por otro lado, no sé si habéis visto los aproximadamente 100 tweets que pone Elon Musk cada día diciendo mega, 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 make Europe great again. Significa esto de mega. Make Europe great again es una agenda de promoción del fascismo en Europa desde Estados Unidos. Si los nuevos fascistas llegan al poder en Alemania, que es lo que intenta Trump, o en Francia, ¿cuánto creéis que durará la Unión Europea? ¿Creéis que seguirá existiendo? Se admiten apuestas. Y frente a toda esta aparente lucidez en la aceptación de la triste realidad a la que ha quedado relegada Europa por su seguidismo suicida a los Estados Unidos, ¿qué proponen en la SER que hay que hacer? ¿OTAN no bases fuera? Amigo, pues ahí ¿La base de Morón fuera de aquí? Ahí es donde llega. No nos adelantemos 10 pasos. No nos adelantemos tanto. Todavía estamos en guerra en Ucrania, decía Pedro Sánchez. Bueno, aquí, Pablo, a la hora de plantear qué es lo que toca hacer, es donde llegan las recaídas, desde la fase de aceptación a otras fases previas, y volvemos a las andadas. Cadena SER. Esa autonomía estratégica significa reforzar el atlantismo, tal como viene pidiendo en cierta medida un atlantismo liderado por Estados Unidos, que eso es lo peligroso ahora, claro. Como se viene pidiendo desde hace tiempo, ya Obama pedía un aumento de la inversión en defensa en el marco de la OTAN. Lo que pasa es que ahora la dirección tomada por la OTAN puede no ser la querida por la Unión Europea, de tal manera que en qué marco se está aumentando esa autonomía estratégica en defensa. No está en absoluto claro. Entonces, ¿qué quiere hacer Europa con su autonomía estratégica en ese jaleo? O sea, muy bien autonomía estratégica, pero ¿para qué? Les va a explotar la cabeza. Muy bien la autonomía estratégica, pero ¿autonomía estratégica para qué? Pocas formas más eficaces de resumir en una sola frase el estado actual de desorientación mental en el que se encuentran los poderes políticos y mediáticos en Europa. Eso sí, imagino, Levin, que para lo que seguro que esta gente no demanda ahora sí autonomía estratégica europea, es para hacer lo mismo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Me temo que sí, Pablo. Cadena SER, una vez más, esta mañana. Que de esta crisis salga una Europa más fuerte era el objetivo y la declaración de intenciones que lanzaron los líderes europeos a Donald Trump, a un presidente de Estados Unidos con el que Emmanuel Macron mantuvo una conversación telefónica previa a la reunión, como de unos 20 minutos y cuyo contenido no ha trascendido, y luego mantuvo otra charla posterior. Y después de hablar con Trump, el presidente francés llamó también a Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano coincide con sus socios europeos en que las garantías de seguridad deben ser sólidas y fiables, porque todo lo demás sería un engaño de Rusia para volver a atacar y atacar incluso al resto de Europa. Y en esa idea, la del peligro que corre todo el continente si no se le paran los pies a Rusia, incidió también tras la reunión la primera ministra danesa. Mette Frederiksen ha dicho que los sueños imperialistas de Rusia le hacen temer que un alto el fuego solo serviría para que Moscú se reposicione y vuelva a atacar. También el británico Keir Starmer reconocía que no solo es el futuro de Ucrania lo que está en juego, sino una cuestión existencial para el conjunto de Europa. Por eso, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, llamaron también a fortalecer la defensa común. El líder polaco, Donald Tusk, animó a sus socios a gastar más. A ver si lo he entendido yo bien. O sea, que después de pasarse toda la santa mañana en la SER diciendo que la tutela de Estados Unidos en Europa nos ha llevado a la irrelevancia y a una crisis existencial, después les han puesto algo en la taza y vuelven a hablar de que la amenaza existencial a Europa tiene que ver con que Putin va a invadir toda Europa. O sea, otra vez la misma propaganda barata que nos ha llevado hasta aquí. Y la conclusión a la que llegan es que hay que pararle los pies a Rusia y enviar tropas y disparar el gasto militar porque lo exige Trump, de verdad, compañero. Claro, es que recordaba Ina el otro día aquellas escenas del Correcaminos y el Coyote, en las que el Coyote se sale del acantilado y sigue corriendo en el aire unos segundos antes de estamparse contra el suelo tras darse cuenta de que no tiene tierra debajo. Pues es tal cual, ahí siguen corriendo en el aire, la hostia va a ser mayúscula, porque eso, que sí, combatir a Rusia, aislar a Rusia, enviar tropas de paz, nos dicen, eso sí, que sí, esto es clave, disparar el gasto militar, que es lo que sin duda nos espera, salvo un gran y poco pronosticable, por desgracia, giro político hacia la izquierda en Europa. En la cadena SER hoy, otro síntoma de bipolaridad, porque llevan meses defendiendo ese aumento del gasto militar, han empezado a explicarnos ellos mismos, escuchad esto, lo que supondrían realmente esos niveles de gasto militar. Javier Ruiz.
¿Cuánto más tiene que gastar España para cumplir con los objetivos de Trump? Sí, la cuantificación la ha hecho la IREF con una cosa que se llama criterio contable OTAN. Con esas cuentas, España gasta a día de hoy unos 19.700 millones en defensa. Es el 1,3% de nuestro PIB. España, Ángels, ya ha aumentado ese gasto en defensa. Hemos pasado del 0,9% en 2019 al 1,3% hoy. Son 8.000 millones más en aumento en 5 años. En términos presupuestarios, Ángels, el Estado central ya gasta más dinero en defensa que en sanidad, educación y cultura juntas. Este es el tamaño de nuestro gasto. Y es cierto, somos los últimos a la cola de la OTAN. Pero la carga presupuestaria ya es considerable, vamos a decirlo suavemente. El compromiso de la OTAN era saltar de este 1,3 al que está España al 2%. Eso significaría pasar de nuestros 19 a unos 36.000 millones en 5 años. Para entender el esfuerzo del que hablamos, España tendría que gastar unos 4.000 millones más en armas cada año durante 5 años solo para llegar al 2%. Claro, pero eso no se queda solo en el 2%, porque recordemos que Trump plantea incluso que el gasto militar sea del 5%. Claro, este es el problema, que Washington sigue moviendo la línea de gol y que ahora ya no te pide un 2%. Ahora te pide un 5% y que ya no te lo pide en 5 años, te lo pide ya. El 5% del gasto militar, el 5% de nuestro PIB dedicado solo a armas y todo ya es tan imposible, Ángels, que eso significaría que en lugar de gastar esos 19, 20.000 millones que gastamos hoy, tendríamos que pasar a 50.000 millones más para llegar no a estos 20.000, sino a 79.000 millones de euros. Ángel, 50.000 millones más es tal locura, la cifra es el doble de lo que España gasta en subsidio de desempleo, por ejemplo. Para llegar a eso habría que desmontar el estado del bienestar. Esto es lo que está pidiendo ahora mismo Trump. Para llegar a esos niveles de gasto militar hay que desmontar el estado del bienestar. Bueno, pues más claro, lágrimas de europeos en París. Y eso que Javier Ruiz estaba dando ahí las cifras oficiales. Sabemos que en realidad el gasto militar real en España actualmente ya es mucho mayor al que dicen esos números, porque hay millones y millones camuflados en partidas de otros ministerios, tal y como denuncia siempre el Instituto de las. Así que la realidad es aún peor. Pero lo más surrealista de todo esto es que a la vez que se nos vende el aumento del gasto militar como autonomía estratégica europea frente a los movimientos de Donald Trump, se dice la realidad, que es que ese aumento del gasto militar es una exigencia de Donald Trump. Me imagino a los grandes líderes europeos en la reunión de París. ¡Jardineros! Tenemos que plantar cara al jefe. Yo tengo una idea. ¿Qué os parece si para plantarle cara al jefe hacemos exactamente lo que exige el jefe? ¡Oh, Dios mío, qué gran idea! Eres un genio. El jefe va a estar muy sorprendido. Es que es tal cual, Pablo. Bueno, ¿y qué va a hacer con esto nuestro gobierno progresista ahora que en la SER ya dicen literalmente que hay que desmontar el estado del bienestar para aumentar el gasto militar? Desmontar el estado del bienestar para aumentar el gasto militar. El país, hoy, el gobierno duplica el gasto en defensa de aquí a 2029. España va a elevar su gasto en defensa ante las insistencias de la OTAN y de la nueva administración estadounidense. Repetimos porque esto es muy fuerte. El PSOE, que ya votó a favor de los candidatos de Giorgia Meloni en Europa, va, en palabras de El País, a duplicar el gasto militar, lo que equivale, en palabras de la cadena SER, a desmontar el estado del bienestar. Todo ello como exigencia de Trump y al mismo tiempo como autonomía estratégica frente a Trump. La verdad es que es brillante lo de los progresistas. Gracias, compañero. So let us stick to these values, let us not reinvent them, but focus on strengthening their consistent application. Let me conclude, and this becomes difficult. En fin, bueno, hoy contamos con Raúl Sánchez Cedillo. Raúl, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Rey y a La Base. Encantado, ¿cómo estáis? Haznos tu análisis. ¿Qué es lo que significa esto? Porque yo creo que ahora sí, digamos, se está concretando el punto de inflexión en términos políticos del régimen de guerra en Europa. Queremos conocer tu análisis. Adelante. Bueno, yo creo que es una consecuencia lógica de las decisiones implementadas ante la invasión rusa de Ucrania
y la lógica del régimen de guerra es de autorreplicarse siempre sobre una base peor. Una base que, por un lado, obviamente favorece la tendencia hacia la guerra, favorece el militarismo y, por otra parte, favorece a la extrema derecha o al fascismo. En el caso estadounidense, la verificación es completa y en el caso europeo estamos asistiendo a ello. Habría que decir algo que yo creo que nos interesa, ¿no?, en el Reino de España, que es la comparecencia de Pedro Sánchez. Yo la quiero comparar porque me parece que hay que establecer esos puntos de inflexión, pero también esas comparaciones, aunque siempre a peor, con aquel 10-11 de mayo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, cuando después de haber negado que hubiera la necesidad de hacer recortes, como sabemos, las presiones de Washington y de Berlín y de Frankfurt y de Bruselas pues le obligaron a suicidarse políticamente, ¿no? El mismo Pedro Sánchez, que dice que hay que combatir el fascismo, que hay que combatir a la extrema derecha, obviamente con esto se pone en brazos de esa tendencia que hace imposible, como la propia SER, el propio PRISA y prácticamente todos los analistas completamente, en fin, como pollo sin cabeza, pasando de una hipótesis a otra en esa bipolaridad que habéis señalado, pues confirman, ¿no? Es decir, hemos entrado en un proyecto de sociedad de guerra. Esto no es una cuestión de política exterior, no es una cuestión geopolítica, es una cuestión de transformación del capitalismo hacia sociedades de guerra, al menos en el mundo occidental, pero sabemos perfectamente que probablemente, salvo China, ya lo es la Federación Rusa, ya lo es sin duda India, cada vez más, porque tiene un gobierno dotado de una milicia paramilitar fascista y genocida, lo es en África en sus guerras pulverizadas, y vemos que en América Latina lo que tenemos es una tendencia hacia esa guerra de seguridad, a esa guerra civil, ¿no? Y por lo tanto, ese proyecto no tiene alternativas dentro del sistema de partidos actual, no tiene alternativas dentro de las opciones compatibles con los sistemas de poder. No tiene alternativas, obviamente, nacionales. El Reino de España y el gobierno de Sánchez no puede hacer absolutamente nada en términos de, digamos, de no ruptura. Es decir, no hay nada que negociar. O rompes y asumes ese campo político de resistencia a la guerra y de paz constituyente en Europa, o no hay nada que hacer. Entonces, esta aceleración que está imprimiendo Trump a cada día prácticamente no hace más que, por así decirlo, levantar acta de un proceso que lleva 3 años. Me gustaría también señalar una cuestión también del Reino de España, que es el suicidio completo del Partido Comunista de España. A mí me parece que digamos que ya no hay vuelta atrás, o seguramente la habrá dentro de sus militantes, pero que el Partido Comunista de España se siente en el Consejo de Ministros, que esté respaldando a este gobierno y que sea copartícipe de esta dinámica, es algo terrible para todos por lo que significa el Partido Comunista de España y por la cantidad de cientos de miles de personas que forman parte o se sienten identificadas y que han nutrido los ciclos de protesta. Al mismo tiempo, es una llamada de urgencia a lo que, por otra parte, venimos diciendo desde hace ya 3 años, ¿no? Que es la necesidad de reconstruir radicalmente no solo la táctica, sino la estrategia, no ya de la izquierda, porque no hay una izquierda que no se posicione en contra de esto, no hay un debate a este respecto. La izquierda es solo la que se opone en hechos y palabras a este régimen de guerra. Pero al mismo tiempo esa izquierda en Europa no se está organizando, no está siguiendo el ritmo de los acontecimientos y por lo tanto
es una situación muy dramática, pero que al mismo tiempo tiene solución. Es decir, el problema es cómo a través de los medios de comunicación, pero también a través de las tácticas políticas y a través de la capacidad de establecer un diálogo con todas las personas conscientes de esta situación, que yo creo que son millones en toda Europa, se logra romper la parálisis y el miedo, porque el problema es justamente que el mensaje subliminal de toda esta dinámica es que hay que estar callados y obedientes, que no hay nada que hacer, que hay que quedarnos con lo que poco que quede, porque de lo contrario, en fin, tenemos no solo a Putin, sino que tenemos al antiguo aliado que nos puede montar cualquier tipo de escenario, ¿no? Escenario de inestabilidad, de escenario de desestabilización, gracias a su completo dominio de la seguridad española, que es el caso de Estados Unidos y la OTAN. Hemos entrado ya, por así decirlo, hasta el Corvejón en esa dinámica. No tenemos que esperar más noticias. Yo creo que tenemos que dejar de documentar una especie de escenarios que se vislumbran para entrar ya en una explícita descripción de aquello a lo que nos oponemos y en un explícito llamamiento a que la tarea prioritaria hoy es, y no es contradictoria con cualquier otra, es romper con el consenso y construir oposición radical, porque es necesariamente radical, a esta programación automática de la guerra, a esta destrucción de la democracia. Es obvio que solo así todo lo demás, desde la lucha por la vivienda a la expansión de los derechos, a la reconstrucción de los sistemas sanitarios, de los sistemas educativos, a la cuestión fundamental de la lucha contra el cambio climático, se pueden hacer. Esa es la radicalidad del asunto. Este capitalismo lleva a la guerra y al genocidio y nos convierte en cómplices o en víctimas. Y por lo tanto, ¿cómo decirlo? Ningún gobierno, ninguna estabilidad presupuestaria, ninguna táctica electoral justifica todo aquello que no sea trabajar para sabotear esta situación. El Partido Socialista de Pedro Sánchez, el Partido Comunista de España, insisto, son absolutamente cómplices de esta situación, son responsables y son un adversario en este momento. Raúl Sánchez Cedillo, cristalino en lo que has dicho. Muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Gracias a vosotras y vosotros. Os dejamos con un clásico de la Polla Records, Europa, pero recordad haceros socios de Canal Red para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir informando. Aquí está el QR. Mañana seguimos. Hasta pronto.